Bienvenidos a un capítulo más, luego de una semana muy intensa, donde lógicamente hemos tenido que contestar muchas preguntas y seguramente nosotros mismos nos hacemos muchas preguntas. Una de las preguntas que me ha llegado y me gusta mucho poderlas entonces responder aquí directamente, porque pueden ser útiles para muchas personas, es esta pregunta: ¿cómo manejo la inseguridad? Debemos hacer una diferencia entre lo que es la incertidumbre como estado emocional y lo que es la incertidumbre de los datos que tenemos de nuestro trabajo, de nuestro negocio, de la empresa, de los proyectos que queremos hacer. Hay mucha incertidumbre, lógicamente, entre todos estos datos que tenemos que seleccionar y debemos acostumbrarnos a trabajar con esa incertidumbre. Pero lo más problemático y lo que puede causar más problema a todo emprendedor, a todo hombre de negocios, pero en general a todas las personas, es la incertidumbre emocional, porque ahí estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Volvemos entonces, recapitulamos a los capítulos anteriores. Importantísimo en todo tiempo, no importa que sea pandemia, con pandemia o sin pandemia, cuando nos despertamos por la mañana, nosotros definimos cuáles son los estados de ánimo que queremos mantenernos, en cuáles queremos mantenernos para poder cumplir con los objetivos que queremos. Hemos hablado de lo que es la inteligencia emocional, hemos hablado de cómo nosotros somos los actores y los directores de esta película que es nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestros negocios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay incertidumbre de datos, entiendo que puede trasladarse a una incertidumbre emocional. Pero ahí estamos hablando de dos planos totalmente distintos. Entonces, trabajemos muy bien con lo que son nuestros estados de ánimo y principalmente cuando se trata de actuar. Y en el capítulo anterior justamente decíamos que de tomar decisiones y actuar es justamente lo que nos mantiene en el rumbo y lo que nos aleja de caer en la tentación de dejarnos influir por esos datos que permanentes están viniendo. Además, pensemos, en estos días no se escucha más que pandemia, pandemia, pandemia. Lógicamente, tanta información bombardeándonos puede llegar a crear un estado de incertidumbre que sería, sí, eso sí, sería muy malo. Entonces, volvamos a la pregunta: ¿cómo manejar la incertidumbre? Mi respuesta es: hagamos planes de negocios, revisemos el plan de negocio y hagamos un plan de negocio de tipo Lean en inglés, que es algo así como una versión muy minimalista de lo que sería nuestro negocio. ¿Por qué? Porque el plan de emprendimiento de este modelo lo que quiere es hacerte evitar pérdidas innecesarias de mucho dinero, pero también de mucho tiempo. Se trata entonces de una versión muy minimal de lo que es nuestro negocio ante la incertidumbre aún más. El plan Lean de negocios también propone que hagamos una verificación de nuestra idea. Entonces, resumiendo sería: comete los errores lo más rápido posible y lo más barato posible. No vamos a entrar en el plan Lean porque es todo un capítulo. Vamos a ponerlo ya que la necesidad obliga a que ahora realmente usemos este tipo de modelo de aquí en adelante. Muy bien. Estamos claros entonces de que ante la incertidumbre debemos manejarnos con proyectos y negocios que nos permitan flexibilidad, que hagamos mucha verificación de los negocios que nos planteamos para ver si van a funcionar con lo mínimo esencial para que funcionen, con lo mínimo. Aunque sea montando un pequeñísimo puesto de venta a escala minimalista, solamente para testar si esto funciona, si esta idea que yo tengo funciona. ¿Por qué? Porque la incertidumbre después de esto vendrá en cuanto a qué quieren los consumidores, cómo han cambiado los consumidores sus criterios para consumir. Si es que no se da también un aumento del ahorro, porque ante la incertidumbre de pronto los consumidores prefieren ahorrar por si acaso. En fin, tenemos muchas incertidumbres,
no solamente derivadas de la economía, del macroespacio que nos rodea, sino también de la actitud y de que cómo reaccionarán los consumidores. No descartaría tampoco que, pasada la pandemia, borrón y cuenta nueva en muchos consumidores y como que aquí no ha pasado nada, porque lógicamente vendrá un nuevo bombardeo donde se intentará que la gente siga consumiendo como siempre lo ha hecho. No sabemos, pero por eso el plan de negocio Lean es lo adecuado. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta tenía que ver con en qué invertir ahora en estos días y en qué invertir de aquí para adelante. Yo veo demasiada pasividad, he visto en muchos lugares y por eso quiero dar esta respuesta muy clara. No hay mejor inversión que en la educación. En estos días invierte en educación. Hay a montones de cursos en internet, hasta gratuitos. La organización VIALAB, a la cual pertenezco y admiro profundamente su director, Jürgen Klarich, he visitado a VIALAB en Medellín, he quedado muy impresionado de todo lo que hace esa organización y también sus miembros. Soy embajador de VIALAB acá en Suecia y es más, si eres hispanoparlante y te interesaría formar una embajada, por favor toma contacto conmigo, y si eres embajador de VIALAB también, por supuesto. Estoy a entera disposición para cualquier proyecto de eso porque realmente admiro lo que hacen y tienen tanta cantidad de cursos que a veces yo digo, ¿cómo la gente no invierte? Si ahí están, ahí hay cientos de cursos, por no decir miles, gratuitos. Pero bueno, esa es una alternativa, hay muchas alternativas. Yo no estoy en este momento recomendando porque tenga una ganancia comercial en todo eso, no, para nada. En fin, lo que digo es invertir en educación y no solamente ahora durante la pandemia, sino de aquí en adelante. La educación será la riqueza, será el petróleo de aquí en adelante, porque en educación se invierten mucho dinero y se seguirá invirtiendo porque la tecnología lo ha permitido, el avance lo permite y también ahora está al acceso de muchísima gente. Pero también por otra razón, y es de que hablábamos en la pregunta anterior de incertidumbre. La incertidumbre, una clave para superar la incertidumbre y poder tener esa flexibilidad es la capacitación. Estamos entrando en un mundo que no conocemos, que cambia muy rápidamente y que exige preparación. Entonces, invertir en educación es mi respuesta a la pregunta número 2. Muy bien, hablaba con un dueño de restaurante en el exterior, en España, y la pregunta era, ¿qué servicios ahora pueden necesitarse tanto en España como también en Suecia? Me preguntaban concretamente qué servicios podrían ser atractivos luego de este periodo. Bueno, yo lo que digo es lo siguiente. Todos los servicios que hoy existen están fundamentados y existen por una razón. Lo que sí puede cambiar es que pueden aparecer nuevos, por supuesto, pero lo que puede cambiar es la actitud y la mentalidad de los consumidores luego de haber pasado por una experiencia muy choqueante, muy masiva, muy global, que realmente ha puesto de pronto en tela de juicio muchas de las percepciones que se tenían. Los cambios de percepción de los consumidores provocarán entonces nuevas exigencias y podemos entonces ya empezar a hacer nuestro plan de cómo dar valor. ¿Cómo se verá nuestro servicio luego de la pandemia? ¿Qué implicaciones puede tener ese cambio de mentalidad? ¿Estará la gente más criteriosa y más exigente en cuanto a la limpieza, en cuanto al servicio más individual, en cuanto a evitar nuevas posibilidades de contagios, en cuanto al ahorro, al precio, la actitud ante el precio? ¿Tú piensas que será la misma la actitud ante el precio que hoy tienen tus clientes más directos luego de la pandemia? ¿O puede haber un efecto de desvalorización de tu servicio porque se valora otro? El cambio de percepción a veces implica
pasa que un servicio se valore más que el otro. También puede pasar al revés, que la gente aburrida de tanto encierro normalmente califique más y aprecie aún más esa vida social que ofrece tu restaurante o tu lugar de eventos o lo que sea. Y que entonces salga a consumir aún más de tu producto. Pero ahí viene lo mismo, que tú puedes hacer una revalorización para ver si puedes dar más valor pensando en lo que ha pasado. Porque sin lugar a dudas, esto debe haber impactado en los consumidores. Puedes seguir dando calidez a tus eventos, dándole sociabilidad en el restaurante, pero de pronto introduciendo algunos cambios que den más tranquilidad luego de esa situación tan impactante que hemos pasado. ¿Cómo puedo hacer un plan de negocios? ¿Cómo ayúdame? Me decía un cliente, ¿cómo podemos hacer un plan de negocio? Bueno, hay que hacerlo rápido porque urge. Hay que hacerlo entonces minimalista. Como dijimos, el plan Lean es lo mejor. También estamos hablando de que debemos chequear, debemos verificar, validar la idea de negocio que tengamos, aunque sea la misma que antes, pero con pequeñas variaciones, validar esas variaciones a ver si realmente son sostenibles y si ocasionan y son vistas como un nuevo valor por parte de los consumidores. Haz pequeños test, aunque haya que regalar algún servicio o algún producto, pero solamente para poderlo testar. Y no tenemos por qué decir que estamos testando, sino para validar esa idea que tenemos. Luego te invito entonces con un enlace aquí donde te daré el enlace para que puedas bajar al menos un esbozo de ese plan Lean de negocios que es tan importante y que te permitirá en muy poquito tiempo estar ya reajustando tu negocio y viendo cómo se puede salir de esto de una forma más económicamente más rentable, ya que hemos sufrido todos el impacto. Y con esto entonces, un muy feliz fin de semana para todos. Ha sido muy activo. Estamos haciendo todos lo posible para que salgamos de esto realmente lo más pronto posible, pero también con el menor daño posible, deseándoles que estén muy bien, que se cuiden mucho, que sus familiares también se encuentren bien, y desde aquí, desde Suecia, un muy fuerte abrazo para todos.